Iglesia, buenas tardes. Dios les bendice en este miércoles. Hoy es miércoles 8 de septiembre, hermanos. Ya estamos en el mes patrio. Dios les bendiga, hermanos. Les doy la bienvenida, hermanos. Un saludo fraternal a cada uno de ustedes que nos acompaña, sea de la iglesia Dios con nosotros de Ciudad Mante, de Quintero, nuestra iglesia, o bien sea usted de pertenezca a otra iglesia, o hermano, aunque no asista a ninguna iglesia, si usted está siguiendo la palabra de Dios, nos da mucho gusto, sabemos que Dios está tocando su vida, es usted bienvenido en esta hora. Así que hermanos, nos da mucho gusto saludarles. Vamos a continuar, hermanos, hablando lo que hemos comenzado ya de un tiempo para acá, que es hablar de cristología, es decir, hablar de la vida, los actos, lo que el Señor Jesucristo hizo, sus enseñanzas. El miércoles pasado terminamos, hermanos, lo que fue los nombres de Jesús, los principales nombres de Jesús, que la misma Biblia da de él. Hoy, hermanos, queremos entrar a los oficios de Cristo. Señor Jesucristo, hermanos, cumple con tres oficios: el de profeta, que es el que vamos a estudiar el día de hoy, el de sacerdote, que estaremos estudiando más adelante, y el oficio de rey. Así que, hermanos, esto es lo que vamos a estudiar a partir del día de hoy durante varios miércoles siguientes. Así que le doy la bienvenida, nos da mucho gusto que el Señor nos una a través de este medio de internet, de nuestra página en YouTube, hermanos, para seguir hablando la palabra de Dios, procurando con su bendición y la guía de su Espíritu Santo trazarla correctamente. Muy bien, hermanos, pues vamos a leer el pasaje bíblico. Hace unos momentos se acaba de terminar los círculos de oración de nuestra iglesia, que nuestra hermana Piedad dirige, y en donde procuramos participar todos con el único propósito de estar orando, de estar intercediendo, hermanos, unos por otros. Tenemos muchos motivos de oración. Si usted ha checado, hermanos, hoy el grupo de WhatsApp de la iglesia, tenemos muchos motivos de oración. O estamos orando por hermanos que se están recuperando ya. Bendito nuestro Dios, nuestro hermano Gary, nuestra hermana Melba, nuestra hermana Rosita, por mi hija Judy, que está en franca recuperación, bendito Dios. Y estamos orando por otros enfermos también, algunos de nuestra iglesia, algunos que no conocemos, muchos de nosotros personalmente, pero en el amor del Señor oramos, intercedemos, sabiendo que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es con todos ellos. Así que, hermanos, acabamos de concluir los círculos de oración. Tenemos en estos instantes el estudio bíblico, hermanos, y, hermanos, vamos a leer la Biblia. El mismo pasaje que se tuvo en los círculos de oración es el mismo pasaje que empezaremos a leer el día de hoy. Después de esto estaremos haciendo oración y estaremos entrando, hermanos, con la bendición del Señor en materia, en el estudio de la cristología. Mateo, acompáñeme a buscar en su Biblia física o digital, que le invito a que la comparta con quien está junto a usted, el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 22. Mateo capítulo 5, versículos 17 hasta el 22, dice así. ¿Ya lo tiene, hermanos? Mateo 5, 17 al 22 dice de la siguiente manera: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio,
y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, gracias te damos, Todopoderoso Señor, por la gran bendición que nos das de estar aquí en tu casa, a través de este medio virtual, Señor, reunidos como iglesia, para alabarte y para bendecirte. También, Señor, para aprender de tu palabra santa, la cual te pedimos, nos guíes en tu Espíritu Santo, Señor nuestro, y guiados por tu Espíritu, podamos asimilar, aprender, Señor, lo que tú tienes preparado para nuestras vidas en este día. En Jesucristo, tu Hijo amado, gracias te damos, Dios, y te pedimos todo esto. Amén. Muy bien. La palabra Mesías, hermanos, que se aplica directamente a Jesús, significa ungido. Muchos hermanos han pensado que Jesús solamente venía de manera ungida para ser el Salvador, para ser el Rey de los cristianos, de los judíos también. Aun cuando es clavado en la cruz del Calvario, encima de su cabeza le es puesto un madero con la inscripción que decía en varios idiomas: este es el Rey de los judíos. El Señor Jesucristo, hermanos, cumple, como les decía en un principio, 3 oficios: profeta, sacerdote y rey. Hoy vamos a estudiar, hermanos, el oficio de profeta. Tengo una anotación aquí interesante, hermanos. Dabney, que es un teólogo que he seguido por mucho tiempo, Dabney, dice lo siguiente, y se lo quiero leer textualmente. Dabney dijo que estos oficios corresponden a nuestras fallas. Jesús viene como profeta por la ignorancia del pueblo. Jesús viene a dar a conocer el Evangelio. Los sacerdotes, los escribas, los ancianos del pueblo no supieron dar a conocer el mensaje de Dios correctamente. Así que Jesús, como profeta, viene a dar a conocer el mensaje de Dios. Recordemos, hermanos, que el profeta ese era su papel. Él recibía de Dios y lo que recibía de Dios lo daba a conocer al pueblo. El sacerdote era el que intervenía de parte de los hombres ante Dios. El sacerdote era quien intervenía, quien pedía de parte de los hombres ante Dios. Y el rey, hermanos, bueno, su nombre lo dice, gobernaba por encima, hermanos, absolutamente de todo. Así que, hermanos, por eso es que Jesús viene como profeta por nuestra ignorancia, como sacerdote, hermanos, por nuestra culpa, para interceder por nosotros, y viene como rey por nuestra rebelión ante Dios. Así que, hermanos, el primero de los oficios que vamos a estudiar, hermanos, en esta hora es el de profeta. En términos generales, dice Dabney, el profeta revela la voluntad de Dios por medio de la palabra, es decir, a través de un mensaje de parte de Dios por el cual se da a conocer. Además de esto, hermanos, el Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, suministra el conocimiento de Dios, hermanos. Aunado a esto, el propósito por el cual Dios se comunica por su palabra, por medio de un profeta, es para dar a conocer la salvación por medio de Jesucristo. ¿Se acuerda usted de Jonás, la historia fantástica de cuando Jonás es tragado por un gran pez, dice la Biblia, y es escupido en las costas de Nínive? Bueno, es que Dios había hablado a Jonás para que fuera y para que anunciara al pueblo de Nínive el mensaje de Dios. Y aunque Jonás se negó una y otra vez, al final de esta manera Jonás cumple el mensaje. ¿Cuál era el mensaje para Nínive? Que se arrepintieran o serían destruidos. En la misericordia infinita de Dios, Nínive se arrepiente.
Jonás cumple el papel de profeta de anunciar la misericordia de Dios. El Señor Jesucristo, hermanos, dejó muchas enseñanzas. La principal enseñanza es arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso era lo que el Señor Jesucristo hacía, entre muchas otras enseñanzas más, como profeta. Pero vamos, hermanos, a estudiar paso a paso lo que un profeta hacía. Leo textualmente el estudio que tengo abajo. En la Biblia tenemos una serie de características que describen el oficio de profeta. No es una lista exhaustiva, son 5 o 6 puntos que vamos a estudiar el día de hoy, si Dios mediante el tiempo nos lo permite. Primero, si usted lo quiere anotar, el profeta comunicaba una revelación de parte de Dios. La palabra revela viene de revelar, que significa descubrir un velo, hermanos. Revelaba es, hermanos, dar a conocer algo que nadie más sabe y que solamente proviene de parte de Dios. Así que, hermanos, algo que el Señor Jesucristo hizo fue dar a conocer, hermanos, una revelación de parte de Dios. Esa es parte de la función de un profeta y el Señor Jesucristo cumplió perfectamente, hermanos. Por ejemplo, cuando le preguntan, ¿cuál es el más grande mandamiento? Los judíos intentando, hermanos, cumplir la ley y hacerse muy espirituales, muy religiosos, le hacen esta pregunta al Señor Jesús. ¿Cuál es el más grande mandamiento? Y Jesús contesta, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y luego dice, y aquí viene la revelación, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor Jesucristo está revelando, está descubriendo un velo necesario para que el pueblo de Israel comprendiese el verdadero significado de los 10 mandamientos. Tienes que amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. Tú no quieres que te envidien, no envidies. No quieres que te maten, no mates. No quieres que te roben, tampoco tú lo hagas. El Señor Jesucristo revelaba la voluntad de Dios. Esto es parte del oficio de profeta. Segundo aspecto que un profeta debe de cumplir, hermanos, es hablar en nombre de Dios. Hablar en nombre de Dios, hermanos. Según el diccionario bíblico, un profeta es uno que habla en nombre de Dios solamente. Hoy en día se han soltado a decir que hay tantos profetas. Hay iglesias donde uno llega carismáticas, avivadas, hermanos, cuidado con ello, pentecostales, y dicen, no, allá están los profetas. Tengamos mucho cuidado con eso, hermanos. El último profeta, hermanos, bíblicamente hablando, hermanos, es el Señor Jesucristo. Después de eso, hermanos, todos los que vienen después de Él dan a conocer lo que el Señor Jesucristo les había enseñado. Hoy en día no tenemos, escuche bien, hoy en día no tenemos necesidad de profetas. ¿Por qué? Porque la Biblia que usted tiene en su mano, física o digital, en ella se encuentra toda la voluntad de Dios. Todo lo que era necesario que Dios revelara y que aún revelara de sí mismo, se encuentra en los 66 libros de la Biblia. No necesitamos profeta. Ningún profeta va a traer un mensaje nuevo porque todo está en la Biblia. Todo, absolutamente todo. ¿Usted quiere recibir un mensaje de Dios directo para usted? Lea la Biblia. Ahí va a encontrar el mensaje de Dios para usted. No necesitamos profetas. Hoy en día no necesitamos profetas, hermanos. Entonces, decía yo, hermanos, Éxodo 7:1, se lo leo.
Entonces el Señor dijo a Moisés, mira, yo te hago como Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Un profeta es uno que habla en lugar del otro. El Señor Jesucristo hablaba de parte de Dios a los hombres. Moisés, hermanos, debía ser la fuente autoritativa a comunicar, y Aarón sería la voz de esa fuente. Por eso Aarón era el profeta, hermanos. Esta es la relación del profeta con Dios. Dios comunica y el profeta anuncia el mensaje que ha recibido y lo transmite a los hombres. Un profeta, hermanos, por tanto, es aquel que habla en el nombre de Dios. El Señor Jesucristo cumplió perfectamente este segundo punto. Siempre habló de parte de Dios y dio a conocer lo que Dios le daba a conocer a él. Tercer aspecto, hermanos. Un profeta da siempre a conocer la voluntad salvadora o salvífica de Dios. Un profeta da a conocer la voluntad salvadora o salvífica de parte de nuestro Dios. Ya hemos dicho que los profetas eran voceros de Dios, especialmente elegidos para dar a conocer su voluntad y sus propósitos de salvación. Acompáñenme al primer libro de los Reyes, vamos allá. Primer libro de los Reyes, capítulo 17, del 1 al 6. Primer libro de los Reyes, capítulo 17, del 1 al 6. Un momento, ya estoy llegando. Si usted ya llegó, espéreme tantito. Primer libro de los Reyes, capítulo 17, del 1 al 6. ¿Ya está ahí? Ok. Leemos. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pero fíjese lo que dice Elías Tisbita en el versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, porque Dios le había dado el mensaje a Elías, dice, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Versículo 2. Y vino a él palabra de Jehová, es decir, Dios se comunicaba directamente con Elías, y Elías iba y transmitía directamente el mensaje a los hombres que Dios le había dado. Perdón, hermanos, dado. Por lo tanto, hermanos, si usted conoce esta historia, hermanos, sabe en lo que termina. Sabe que la palabra de Dios se impone contra aquellos 400 profetas de Baal, hermanos, y salva al pueblo de Israel de ese engaño espiritual en el cual estaba. Así que, hermanos, una vez que el propósito de Dios es conocido por el profeta, éste va y lo transmite. El mensaje de Dios a través de un profeta, y lo vemos en toda la Biblia, siempre va a ser para cumplir los propósitos de salvación. Mucho cuidado, nuevamente se lo digo y se lo digo abiertamente. Hoy en día no existen profetas verdaderos de Dios. Hay muchos que se autonombran profetas. Discúlpeme, no necesitamos profetas. Tenemos la máxima autoridad y revelación de parte de nuestro Dios, que es la Biblia. ¿Quiere saber algo? Lea la Biblia. Ahí va a encontrar, hermanos. Ahí le va a encontrar todo lo que usted necesite saber. Así que mucho cuidado con esos profetas, porque todos son profetas falsos. Lo dice la Biblia
lo dice las instituciones de la Iglesia cristiana, hermanos, lo dice la palabra de nuestro Dios. Muy bien, vayamos al cuarto punto en esta hora, hermanos. ¿Qué más cumple un profeta? Bueno, un profeta, hermanos, cumple al dar el mensaje de Dios, proclamándolo de diversas maneras. Esta proclamación podría ser a través de decretos, discursos, teofanías, sueños, visiones, ángeles, a través de una enseñanza. Pero en todos los casos, hermanos, los daba a conocer lo que Dios le había revelado al profeta primero. Por ejemplo, los sueños de José el soñador, hijo de Jacob, y los del profeta Daniel. Vamos a ver, hermanos, cómo se revela un mensaje en la Biblia, en el Antiguo Testamento principalmente, y en el Nuevo Testamento, los Evangelios con el Señor Jesucristo. Acompáñenme a leer Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37, versículos del 5 al 11. ¿Ya está usted ahí? Génesis 37, 5 al 11 dice: Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: Oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor de mí y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿Reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: He aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Ahora vayamos a Daniel, Daniel capítulo 7. Después de Ezequiel está Daniel. ¿Ya llegó, hermanos, a Daniel? Daniel capítulo 7. Solamente voy a mencionar el versículo primero. Dice así: En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. ¿Por qué he leído estos textos? Porque una profecía, algo que Dios mandaba a los profetas, podía ser también a través de un sueño. Hemos dicho que es a través de decretos, discursos, teofanías, sueños, visiones o ángeles. Y aquí acabamos de ver, hermanos, como un sueño, o mejor dicho, en dos casos, a través de un sueño Dios dio a conocer. La función, hermanos, de todas estas formas que hemos comentado es revelar la voluntad de Dios para la salvación de su pueblo. Los profetas, hermanos, esperaban que al declarar las palabras del Señor en forma escrita, siguieran desafiando o incentivando a su pueblo. Ahora, detengámonos en un punto. Acabamos de decir que la idea es que el mensaje del Señor se transmita de diferentes maneras con el propósito de salvación. ¿Qué pasa cuando José el soñador da a conocer a sus hermanos y a sus papás el sueño? Que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia él. Aunque en ese momento lo odiaron y pensaron mal de él, al tiempo conocemos la historia, Daniel termina salvándolos y llevándolos a la tierra de Egipto
a que habitaran en un lugar especial en la tierra de Gosén, dice la Biblia, para que allí habitaran todos ellos. El caso de Daniel, hermanos, capítulo 7. Daniel, a través de los sueños, interpretación aún de sueños, hermanos, ¿qué hace? Bueno, pues lo que Daniel hace es recibir la palabra de Dios y darla a conocer en ese caso a Faraón. Y Faraón, como ve que es el único que sabiamente ha interpretado su sueño, lo pone abajo de él para que él organizara todo lo necesario para que el pueblo de Egipto, y en este caso la familia de José, de quien vendría Jesús, y con ello nuestra salvación, se salvara. Y conociendo la historia, sabemos que esto así sucedió, hermanos. Es decir, hermanos, un profeta siempre va a hablar de salvación. Nunca va a hablar de condenación. Cuidado con ello. Cuidado con ello. Me ha tocado escuchar, esto no me lo platicaron, lo he escuchado en vivo de pseudos profetas, porque no lo son, palabras de condenación. ¿Qué son palabras de condenación? El Señor ha dicho así, si ustedes continúan por este camino, destrucción les va a llegar. El Señor ha dicho que ellos serán destruidos completamente por su pecado. El Señor ha dicho que para ellos ya no hay salvación. Mentira. Jamás, jamás, jamás la palabra de Dios va a ser para condenación. Cristo no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo, dice el Evangelio de Juan, fuese salvo por Él. Él vino a buscar lo que se había perdido. Él nos vino a buscar a nosotros. Perdidos estábamos. Él no viene a condenar a nadie. Jamás un profeta de Dios, y Jesucristo obviamente jamás lo hizo, hablará palabras de condenación. Así que, hermanos, hoy estudiamos varios aspectos sobre lo que es el Señor Jesucristo como profeta. El Señor Jesucristo reveló, hermanos, a través del Evangelio, la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo siempre habló en nombre de Dios todo lo que Él enseñaba. El Señor Jesucristo dio a conocer la voluntad salvadora o salvífica de nuestro Dios. Y el Señor Jesucristo, al igual que los profetas anteriores, dio a conocer a través de diferentes formas, hermanos, la voluntad de Dios, el mensaje de salvación. Una de ellas se paraba en la barca y le decía a los apóstoles, sepáranlo un poquito de la orilla. Y daba enseñanza, daba discursos, daba una prédica si usted quiere, pero siempre dando a conocer la voluntad salvadora de nuestro Dios, jamás, jamás condenando. Así que, hermanos, hasta aquí llegamos, el tiempo se nos ha ido, pero el próximo miércoles continuamos hablando de este mismo tema, el oficio profético de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un saludo, hermanos, una bendición muy especial de parte de nuestro Dios a aquellos hermanos a quien tenemos un tiempecito bueno de no verlo, sea por salud, por enfermedad, sea por trabajo, sea por diferentes motivos, hermanos. Queremos decirles que les amamos, que los extrañamos mucho, que estamos orando por ustedes y que sabemos que un día estaremos todos otra vez en el templo alabando y glorificando a nuestro Dios. Reciban un fuerte abrazo de toda la iglesia, hermanos. Queremos decirles que les amamos, hermanos, y que estamos siempre orando por ustedes y por sus familias. Vamos a orar para terminar este culto, esta reunión, y seremos, hermanos, despedidos. Dios, gracias por este tiempo que nos das de hablar tu palabra bendita y santa, Señor. Nos bendice grandemente, aprendemos mucho de ello, Señor. Y ahora, Padre Celestial, ahora, Señor, te pedimos que nos permitas atesorarla en nuestros corazones y practicarla en nuestro diario vivir. Bendice a tu iglesia, Dios, con nosotros en Manta, en Quintero, Señor. A los demás hermanos que nos escuchan en cualquier lugar, Señor, de nuestra ciudad, de nuestro estado o país, o aún fuera de nuestro país, Señor.
Señor, tu bendición nos enriquezca y no añada ningún tipo de tristeza. Tu cuidado y protección nos libre de todo mal, Señor. Seamos guiados por tu Espíritu Santo en todo tiempo. Tu gracia y favor nos acompañen siempre. En el nombre de Jesús. Y ahora, mis amados hermanos, la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Santo y Divino Espíritu sea con ustedes, sus amadas familias, Señor, con nuestra amada Iglesia, Dios con nosotros de Ciudad Mante, y con todo el pueblo del Señor, ahora y siempre. Amén. Dios les siga bendiciendo, hermanos. Próximo domingo nos vemos de manera presencial, 10 de la mañana. Tenemos una enseñanza muy especial y a las 11 empezamos nuestro culto de alabanza y de adoración. Bendiciones, hermanos.